¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe. Segundo programa con Juan Carlos Monedero. Viene de repasar la situación política en España, como buen politólogo que es, de analizar el fenómeno del 15M, cómo llegó Podemos al gobierno, qué contradicciones está afrontando como fuerza de izquierda y progresista que es. Y en este caso vamos a repasar la situación del peronismo, de la Argentina, de Latinoamérica, porque él es un largo conocedor de lo que pasa en nuestra región. En un minuto con Juan Carlos Monedero. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Es lo que resumió de alguna manera Alberto Fernández, ¿no? O sea, el peronismo es un sector esencial de la construcción popular emancipatoria en Argentina. Y quien no entienda eso no entiende nada. Quien quiera equiparar al peronismo solamente con sus sectores más terribles, ¿no? Quien quiera equiparar el peronismo con Menem o lo quiera equiparar con la AAA o lo quiera, se equivoca porque no entiende esa base, como tú dices, movimentista, emancipadora, esa esperanza, ese cemento social que construyó el peronismo. Pero también es verdad que el peronismo, a fuerza de tener que modernizarse, va a tener que reinventarse, porque si no, no va a funcionar. El peronismo creo que es muy relevante en la medida en que permite identificar elementos que creo que ayudan a la emancipación, pero no puede convertirse en un catecismo, ¿no? No puede convertirse en algo cerrado. Y por eso el peronismo funciona en tanto en cuanto sea partido-movimiento. En cuanto tenga esa conexión popular, en cuanto tenga ese contacto con las bases sociales que le permite estar constantemente vivo. Si el peronismo cortase esa relación con el movimiento social, el peronismo se asfixiaría, no podría subsistir, se convertiría en un grupo de burócratas sobreviviendo por un espacio cada vez más pequeño de la representación política. Esa tensión que tiene el peronismo, y que a veces la ha ganado y a veces la ha perdido, ¿eh? Es decir, el 2001 permitió que emergiera Néstor, pero ganó las elecciones Menem, ¿eh? Pero ahí había un movimiento popular que Néstor, con mucha inteligencia, lo respiró y permitió, ¿no?, esa reinvención, que era más que el peronismo, que era lo que se llamó K, ¿no? Que era peronismo, pero era algo más, ¿no? Entonces, la lectura que yo he hecho en España de todas esas experiencias, ya te digo, yo creo que una buena parte de los errores en Venezuela son del Partido Socialista Unificado de Venezuela, una parte de los errores de Brasil son el PT. Me invitó Lula a verle a la cárcel en Curitiba y acepté, fui allí porque yo estaba en Buenos Aires en aquel momento, en Claxo, y me fui a verle, y una parte importante de la discusión que tuve con él era, y él fue el que la abrió y era el que puso el problema, dijo, el partido dejó de ser algo que escuchaba a la calle. El problema en Nicaragua yo creo que ha sido el partido. El problema en Ecuador
con un partido fuerte, con una alianza país fuerte, Lenín Moreno no podría haber hecho las barbaridades que ha hecho. Por tanto, mi planteamiento cuando fundamos Podemos es: necesitamos un partido-movimiento, no necesitamos un liderazgo peronista como el que pretendía Errejón de cortar la cabeza a la disidencia, como él planteaba con un discurso democrático, pero después que no había ningún tipo de democracia interna. Pero se vendió al revés, Juan Carlos, ¿eh? Se Claro, vendió como, bueno, pues, como que el cortacabezas era Iglesias, ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación atacan a Iglesias y no atacan a Errejón? ¿Por qué te crees que esos medios de comunicación, Sí. que son Bueno, el partido del sistema, por qué atacan a Iglesias y no atacan a Errejón? Tú que eres astuto, pregúntatelo. bueno, Te saldrá evidentemente que cuando- Errejón es el lado amable de la izquierda, si vos querés. No molesta, También se no decía que Errejón iba a acabar en el PSOE, más tarde, más temprano. Que veremos a ver, ¿no? Eso. Pero bueno. Yo creo que lo no sab- acabará en el PSOE. ¿Sabes por qué? Mm, Porque si hay algo que tiene el Partido Socialista son cuadros. mm. Y dicen, vamos a traernos a otro cuadro, ¿no? Ya no tenemos bastantes, ¿no? No lo mejores más, Juan Carlos, no lo mejores más, Errejón. Déjalo ahí. Oye, vamos a ver, dos reflexiones Oye, finales. Sí. ¿Perdón? Yo a Íñigo ha sido alumno mío. Fue tu 2 alumno, años. sí, eres un poco su padre. Pero sabes que los Y hijos creo- son rebeldes, ¿no? Tengo el problema, siempre se lo he dicho a él, el problema ha sido la ambición, una ambición desmesurada. Tiene 30 años. Dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienes de haber colaborado a todo este conciliábulo periodístico político para intentar acabar con la fuerza política que es la que ahora mismo está permitiendo cambios en España, ¿no? Para sacar un diputado, que sacó uno? O sea, tanto ruido, tanto ser el argumento central que le brindaste, ¿no? Para atacar a Iglesias. ¿Para qué? Lo contáis mucho vosotros en Argentina. El que gana dirige y el que pierde apoya. Sí. El que pierde no conspira para cargarse al que ha ganado. No. Y vosotros a los que pierden y conspiran para acabar aliándose con los enemigos del que ha ganado desde otras opciones políticas, no los respetáis. Y nosotros, fíjate, le ofrecimos ser candidato a la Comunidad de Madrid y con los fondos de Podemos montó otro partido. Y por tanto... ¿Por dónde te parece que a Podemos, que tenía o tiene un espíritu movimentista en tus posiciones y en tus tesis, se le fugan 3 millones de votos, pero que sin embargo conforma gobierno? Esa sería la primera reflexión. ¿Dónde te parece que se fugan esos votos? Por un lado, yo creo que el PSOE, ustedes encuentran un presidente con el que están gobernando que él entiende que la deriva, si va por Susana Rodríguez, es el final, y entonces él se hace como de izquierda, ¿no? Como que descubre la Susana izquierda. Díaz. ¿Perdón? Susana Díaz. Sí, Susana Díaz, que era la presidenta de Andalucía, de la Junta de Andalucía. Bueno, ahí recupera un poco de votos, ese experimento, pero digo, a ustedes se le van 3 millones de votos, sin embargo forman gobierno, y esta sería la segunda pregunta reflexión, ¿no? Y ustedes, como siempre se presentaron, eso hay que decir la verdad, dispuestos a gobernar, no querían ser una fuerza testimonial, sino gobernar, entienden que empiezan a sufrir las contradicciones que les impone el propio sistema. Por ejemplo, en plena ola de frío, llega una factura de la luz con 38 puntos de aumento. Bueno, hoy la luz, viendo lo que está pasando incluso al calor de una pandemia, es casi un derecho humano, digamos. Es un derecho humano. Es un derecho humano. Es decir, a ustedes se les juega una fibra muy, muy íntima en su constitución. Claro. Mira, en las economías neoliberales en las que vivimos todos, en el mundo occidental, ¿no? Y también en el mundo oriental, prácticamente la globalización es eso, ¿no? Que todos los gobiernos son de alguna manera neoliberales, incluido el gobierno chino, ¿no? Tienes comportamientos basados pues, en estos principios de las privatizaciones, de las desregulaciones, de la primacía del mercado, del mundo financiero, de la apertura de fronteras, y más o menos eso se comparte. Y el problema del modelo neoliberal es que se ha convertido en un sentido común, donde digamos que el modelo de vida que se ofrece es
convertirnos en empresarios de nosotros mismos. Vivimos la vida como si fuéramos una empresa en donde invertimos en nosotros mismos, en competencia con los otros, estudiamos para ganar más dinero, nuestro modelo de vida se construye en virtud de nuestra capacidad de consumo y hay una serie de valores que pertenecían tradicionalmente a la izquierda y que hoy están de alguna manera devaluados, ¿no? Fíjate que los gobiernos de cambio de Chávez, de Néstor, de Correa, de Evo Morales, no cambian el modelo capitalista, no lo cambian, ¿no? Hacen redistribución de la renta, pero no tenemos un imaginario alternativo porque estamos en un impasse. Estamos en un maldito impasse. Y por eso estamos a menudo muy a la defensiva, intentando parar los zarpazos del modelo, intentando que haya menos pobreza, que haya menos hambre, que la vacuna llegue a todo el mundo, etc. Pero no tenemos la gran construcción alternativa, ¿no? Entonces podemos estar enfadados, pero eso no significa que después se pueda traducir en un apoyo unidireccional para algo. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que cuando en España la gente se echa a la calle, ¿no? Igual que cuando en 2001 dicen que se vayan todos. En ese que se vayan todos hay gente de todos los pelajes. Hay gente de todo tipo y condición. En el 15M también estaban Ciudadanos, un partido político que después va a ser impulsado por la derecha económica para intentar pelear contra Podemos, ¿no? Ese Podemos de derechas estaba ya, ¿no? En las calles porque lo que había la gente era enfado contra la corrupción, enfado contra la burocracia política, enfado contra un sistema electoral que no solventaba las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante entender que en ese momento ocurren cosas muy extrañas, ¿no? Porque que forman parte de esta montaña rusa de la política. Resulta que le cortan la cabeza a Pedro Sánchez porque se quiere acercar a gobernar con nosotros. Nosotros planteamos que no queríamos sacar a Rajoy de la política, sino queríamos también sacar a las políticas de Rajoy. Y las políticas neoliberales las ha aplicado en España el Partido Socialista igual que el Partido Popular. Sí. Igual, ¿eh? El que hace la reforma del artículo 135 de la Constitución, que da prioridad al pago de la deuda por encima de los gastos sociales, lo hace el Partido Socialista. Bueno, porque las políticas de derecha... Juan Carlos, Felipe hace reformas laborales. Claro, bueno, en fin. Las políticas, decía mi maestro Jesús Ibáñez, que las políticas de derecha, quienes únicamente las pueden hacer son los partidos de izquierda, son los partidos socialdemócratas. Porque si la desindustrialización la hace la derecha, arde España. Si es la derecha quien nos mete en la OTAN, arde España. Sí. Si reforma el artículo 135 de la Constitución, la derecha, arde España, pero lo hace el Partido Socialista. Aquí quiero decirte con esto que cuando se acerca ese partido, ese dirigente del Partido Socialista a Podemos, le cortan la cabeza los poderes fácticos y él regresa con un discurso: yo soy la izquierda. Y ahí se dinamita el discurso de Podemos. En ese momento que Podemos decía, no somos ni de derechas ni de izquierdas, sino que somos los de abajo frente a los de arriba, cuando llega Pedro Sánchez a decir, somos la izquierda, y va a ganar la Secretaría General del Partido Socialista diciendo, yo soy la izquierda, los de Podemos verán que dicen que no son de izquierda, yo sí soy de izquierdas, no teniendo nosotros los medios de comunicación, es imposible mantener ese discurso. O sea, no fue una voluntad de no mantener ese discurso porque es correcto. A día de hoy sigue siendo correcto. ¿Sabes por qué? Porque la izquierda fue derrotada. Porque fue derrotada en los años 80. Y hay gente que está jodida con el sistema, quiere soluciones, pero no quiere soluciones que se llamen de izquierdas. Aunque lo sean. Porque la propaganda contra la izquierda ha hecho daño, ¿no? Y entonces te respondo. Sí. Todos nuestros gobiernos son neoliberales, todos. Y cuando Podemos se plantea si entrar en un gobierno con el Partido Socialista o no entrar, lo que decanta que entremos, sabiendo que la capacidad de transformar es pequeña, que ganamos los gobiernos, no ganamos el poder, que el poder está fuera, que entramos a gobernar con un gobierno donde una parte es de izquierdas, pero otra parte no. Pero ¿sabes cuál fue lo determinante? Que entendíamos que los votantes de Podemos necesitaban buenas noticias, que los votantes, esos millones de personas que habían votado a Podemos, necesitaban saber que teníamos la capacidad de entrar en el gobierno de España, aun sabiendo las contradicciones en las que íbamos a incurrir. Y nos planteamos hacer un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista.
un acuerdo de gobierno que tiene que cumplirse. Y esa es la pelea que tenemos ahora. En ese acuerdo de gobierno está escrito reformar el sistema eléctrico. Nosotros planteamos hacer una empresa pública de energía. El PSOE dijo, no, eso no te lo acepto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos esa tensión constante y que, recuerdo una cosa que es muy importante para la gente que nos escuche en Argentina. El Partido Socialista, y eso lo cuenta Juliana también en su libro, el Partido Socialista siempre masacró a su ala izquierda. Y D'Alessio Prieto logró que echaran al presidente del gobierno Negrín en el exilio. El Partido Socialista echó del Partido Socialista al tipo más lúcido, al tipo más honesto, al tipo más clarividente que tuvo, frente al sinvergüenza de Casado que le regaló a Franco la masacre que después cometería regalándole Madrid y haciendo una pequeña guerra entre la izquierda, ese sinvergüenza de Casado con algún militar traidor. Entonces el Partido Socialista acabó con Negrín. El Partido Socialista acabó con la parte izquierda cuando la huelga general del 88. El Partido Socialista acabó con el guerrismo, que era la parte izquierda del Partido Socialista. El Partido Socialista acabó con izquierda socialista. Entonces mi pregunta es, si el Partido Socialista siempre le ha cortado la cabeza a su ala izquierda adentro, ¿cómo vamos a ser tan ingenuos de pensar que van a ser amables con nosotros? Pero la pregunta, si querés, te la hago más en términos de mercadotecnia política para ir cerrando, Juan Carlos. Vos tenés un votante de Podemos que claramente, yo creo, esto es una lectura muy personal, está identificado con valores de izquierda, con valores progresistas. Lo otro ya se fue, no sé si va a venir. O sea, aquel Podemos que rotó por muchos sectores, mucho voto de distinto calado, qué sé yo, ese parece que se fue y no veo las condiciones materiales para que vuelva hoy, por lo menos, ¿no? Entonces, ese votante que tiene hoy Podemos, que recibe la factura con 38% de aumento de luz, ¿se va a bancar, en honor a las contradicciones, seguir haciendo el aguante? Bueno, el discurso que hace Podemos es que quede claro quién es el responsable de que esto no salga. Te devuelvo la pregunta. ¿Es posible hacer políticas emancipatorias sin medios de comunicación libres y plurales? ¿Es posible que los votantes golpeados o los ciudadanos golpeados por las políticas neoliberales no voten a sus verdugos si no tienes mecanismos que te permitan trasladar tu mensaje y demostrar que el adversario miente cuando está mintiendo? ¿Es posible que tú puedas llegar a la ciudadanía sin endeudarte con los bancos, es decir, sin pedirle dinero, cuando eso implica que no tienes dinero para hacer sedes en los pueblos y demás? No es sencillo, no es sencillo. Somos conscientes de que el poder va perfeccionando sus mecanismos. Por tanto, una de las preguntas que tenemos que hacernos ahora mismo es ¿en qué medida Alberto Fernández puede desarrollar junto con Cristina políticas emancipadoras en Argentina contra unos medios de comunicación que mienten invariablemente? Porque yo veo que hoy en Argentina se están aprobando subsidios para que la gente pueda comprar carne más barata, pero hoy veo la portada del Clarín y hablan de a gente que han asesinado, o hablan de corrupción, o hablan generando, como siempre, un escándalo. ¿Es posible hacer política democrática cuando los medios de comunicación no son democráticos, cuando están en manos de poderes económicos, de bancos, de fondos de inversión, de fondos buitre? Sí. Yo ayer estaba en una televisión... Bueno, tú vas a las tertulias, ¿no? Contemos aquí tertulias, ¿no? Las tertulias matinales. Claro, la tertulia de ayer era... En vez de plantear que hay 10 países que se están quedando con todas las vacunas del mundo, y que las grandes empresas farmacéuticas que han conseguido la vacuna con dinero de todos los contribuyentes y que ahora están haciendo negocio vendiéndosela a los que se la pagan más cara y que habría que encarcelarlos a todos, encarcelar a todos esos sinvergüenzas. Ayer la discusión era que Maduro había dicho que había unas gotitas milagrosas. Sí, sí. ¿Pero qué coño van a hacer en Venezuela? Aquí también. Buscar soluciones, un país bloqueado, un país donde no van a llegar las vacunas. ¿Van a hablar de Cuba, que parece que sí que está desarrollando su propia vacuna? No van a hablar de eso. A la par de eso, está desbocado el coronavirus en Europa y vemos un primer conato de estallido social en Holanda. No importa que hay atrás, porque eso ya sería infinita la discusión, ¿no? Si hay sectores de extrema derecha, si no, lo cierto es que la gente está en la calle. Digo, ¿te preocupa que si
la pandemia no se le puede poner un bozal, por así decirlo, cierto control, empiece a generarse una situación social verdaderamente calamitosa? Vamos a ver, por la evidencia científica que tenemos, al coronavirus le quedan unos meses. Digamos que todas las interpretaciones científicas van en esa dirección. Tenemos picos que sobre todo son hospitalarios. Si hay gente que si no le pones un respirador se muere y no tienes un respirador, pues entonces te van a aumentar las muertes. Necesitamos camas UCIs, ¿no? Entonces, por eso se planteaba siempre confinamientos que evitan esos picos de internamientos que saturan las unidades de cuidados intensivos y generan tanta mortalidad, ¿no? Y ese es el gran debate que tenemos. Lo otro, bueno, pues ya van a salir otras vacunas, es una cuestión de meses. Ahora bien, antes de la COVID-19, la frustración ya estaba ahí. Antes de la COVID-19 ganó Trump las elecciones. Y Trump ganó las elecciones con un discurso dirigido específicamente a los frustrados, a la gente a la cual no le estabas explicando por qué su vida se había convertido en una mierda y no tenían explicaciones para procesarlo. Y de repente llega alguien y dice, efectivamente, tu vida es miserable, tu vida es una basura y no es culpa tuya. Y te voy a señalar enemigos muy sencillos, ¿no? La ciénaga de Washington, los inmigrantes, los mexicanos, China, los izquierdistas. Entonces, de repente que eso además conecta con una tradición bastante conservadora de la historia norteamericana. O sea, que Estados Unidos es lo que es y viene de donde viene, ¿no? Y es una cultura construida sobre el exterminio, sobre enemigos exteriores e interiores, etc. Y llega Trump y sobre ese hecho incontrovertible de la frustración que genera la globalización neoliberal, pues claro, hay audiencia para ese tipo de mensajes. Y por eso te decía que el riesgo de que la gente vote a sus verdugos es muy alta. Hitler agitaba por la mañana la bandera contra el Pacto de Versalles, que empobrecía a Alemania, pero por la noche se reunía con los grandes empresarios y banqueros que eran también responsables del empobrecimiento de la ciudadanía. Trump nunca va a solventar los problemas de los pobres, ni mucho menos, porque él mismo es un millonario, igual que no podía solventarlo Macri, pero hacen un discurso, que ese es el discurso populista que se critica de la derecha, hacen un discurso antipolítico que genera el caldo de cultivo para que venga gente sin partidos, sin trayectoria, sin ideología, sin responsabilidades, como el flautista de Hamelin, a intentar llevar a las masas detrás, que es lo que le hemos criticado también a mi amiga Manuela Carmena. Es decir, no puedes decir que los partidos políticos son malos y tú creas una organización donde tú eres la jefa, porque es mejor un partido que eso. Es mejor un partido que cualquier lista Macron o cualquier lista encabezada por una persona que al final rompe cualquier tipo de check and balance de equilibrios internos. Entonces, yo creo que la pandemia es verdad que exacerba, extrema, ese enfado que existe en la sociedad, porque es que ese enfado existe. Es que entre la vida que me dicen que yo tengo que vivir y la vida que me puedo permitir, hay tanta distancia que es bastante probable que aunque viva bien, piense que mi vida no funciona como yo querría que funcionase. Entonces te diría que estamos, es verdad, en una encrucijada. Estamos en un momento donde las fuerzas de la emancipación tenemos que inventarnos nuestro nuevo imaginario, que todavía no lo tenemos. Se nos han quedado viejas muchas recetas, se nos han quedado viejos instrumentos como el partido político, se nos han quedado viejas las tradicionales formas de comunicación y por eso necesitamos, como bien decías al comienzo, hacer nuestras estas herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías, porque si no le dejamos Facebook a la derecha y ganan las elecciones mandando mensajes personalizados sin darnos cuenta, ¿no? Yo creo que estamos en un momento histórico donde tenemos muchos elementos como para repensar la emancipación. ¿Sabes por qué? Porque tenemos mucho dolor acumulado. Entrevistaba a que es una cosa que para mí ha sido muy importante entenderla. Nosotros los politólogos pensamos en términos a lo mejor de unas elecciones. Los historiadores a lo mejor piensan en términos de 50 años, 100 años.
pero entrevisté a un paleontólogo que pensaba en términos de cientos de miles de años, uno de los codirectores del yacimiento de Atapuerca. Y él me hablaba de una palabra ahora que está malgastada, la resiliencia, y él me planteaba que la resiliencia no es otra cosa que la capacidad de este ser humano débil que somos, sin garras, sin colmillos, sin fuerza, que no corremos mucho, que no volamos, para sobrevivir, y es habernos construido en comunidad. Esa es la resiliencia, regresar a la comunidad. Entonces, él me planteaba que la crisis de la COVID-19, que es otra crisis del capitalismo, porque estamos maltratando a la naturaleza, ha generado mucho dolor. Ha generado tanto dolor que ni siquiera hemos enterrado a los muertos. Eso me ha llevado a mí a recuperar el mito de Antígona, ¿no? De esa necesidad de escuchar las leyes eternas, que no las hemos escuchado por culpa de la COVID-19. Bueno, si hemos sido capaces de no enterrar a nuestros muertos, no vamos a ser capaces de dotarnos de una sociedad un poco más decente. Y ahí está la clave, que es donde yo estoy ahora mismo, y que también me la dijo nuestro maestro Jesús Ibáñez. Él nos dijo que la antesala de toda revolución, y una revolución no es un momento violento de una sociedad. Una revolución es un momento donde las contradicciones se solventan a favor de las mayorías. Decía Jesús Ibáñez que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Así que quizá la conclusión es: apaguen ustedes la televisión, agarren libros, información y vayan a hablar con sus vecinas y vecinos. Juan Carlos Monedero, gracias por esta extensa conversación. Como dice tu coequiper y vicepresidente segundo de gobierno, eres el Rolling Stone de la política española y latinoamericana, así que el Mick Jagger, mejor dicho, no el Rolling Stone. Así que gracias por esta larga entrevista. Cuando pasemos por Madrid trataremos de tomar una caña si están abiertos los bares, esperemos, qué sé yo. Ya veremos a ver. Si nos confinamos ahora, lo solventaremos. Si seguimos con las tonterías, hay que salvar la Navidad, hay que salvar la Semana Santa, cuidado, porque el pico que tenemos ahora es por habernos relajado en la Navidad, y a ver si aprendemos. A ver si aprendemos. Gracias, simplemente gracias. Chao. Nos vemos con ustedes el otro sábado en Contragolpe.